Buenas noches y mucha atención. Hoy estalló un escándalo de corrupción que involucra a funcionarios de la rama judicial, la fuerza pública y a políticos del Chocó. La Fiscalía capturó al jefe del CTI de la Fiscalía en Vallasolano, a 7 policías, a 2 miembros de la Armada y a un concejal. Todos están señalados de pertenecer a la nómina de la banda criminal Los Rastrojos. En medio de estrictas medidas de seguridad y fuertemente escoltados, fueron trasladados al búnker de la Fiscalía 24 de las 39 personas capturadas en Nuquí y Vallasolano en el Chocó y quienes están sindicadas por la Fiscalía de ser integrantes y colaboradores de la banda criminal de Los Rastrojos. Entre los capturados, según informó la Fiscalía, se encuentran el jefe de la unidad del CTI de Vallasolano, Javier Antonio Vaquero, así como 7 patrulleros de la Policía Nacional, 2 integrantes de la Armada Nacional, el concejal Aristides Pacheco Benítez de Nuquí y una empleada de un juzgado de esa población. Según la Fiscalía, estas personas estaban en la nómina de la banda criminal y recibían entre 500.000 y 1 millón de pesos mensuales por información sobre las investigaciones y las denuncias contra los cabecillas de la organización criminal, al tiempo que ayudaban en la movilización de cargamentos de droga que Los Rastrojos sacaban hacia Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. En el operativo también fueron detenidos José Alejandro Pérez alias José y Giovanni Segundo Reinero alias Brian, cabecillas de Los Rastrojos en Vallasolano y Nuquí. Se estableció además que 5 de los detenidos fueron capturados en flagrancia en momentos en que empacaban un cargamento de cocaína y otros 8 durante el enfrentamiento que se generó al momento del operativo. Otras 13 personas fueron capturadas por la policía en Tumaco y Barbacoa, Nariño, sindicadas también de pertenecer a esta banda emergente. En las próximas horas los detenidos serán puestos a disposición de un juez de garantías. El video de una cámara de seguridad ubicada en una droguería de Bogotá fue pieza clave para salvar a un hombre de pagar cerca de 20 años de cárcel. Se trata de un comerciante que mató con su arma a un ladrón que intentaba atracarlo. Con las imágenes pudo demostrar que lo hizo en legítima defensa. Advertimos que hemos suprimido el desenlace del enfrentamiento entre el empresario y el asaltante. El comerciante que aparece en el círculo ingresa por primera vez a la droguería situada en Bosa, en el sur de Bogotá, para adquirir un artículo. El hombre, ya de espaldas, observa cuando ingresan 3 presuntos delincuentes que al parecer lo habían seguido hasta allí minutos antes. En un momento se observa al hombre de gorra que saca un arma y amenaza al comerciante, quien logra reaccionar rápidamente y toma con una de sus manos al asaltante, mientras con la otra toma su arma. Los dos se ven trenzados en un forcejeo y apuntándose directamente con sus armas hasta que el delincuente logra zafarse. Por respeto a los televidentes, aquí nos abstenemos de mostrar el momento del disparo que le hace el comerciante al ladrón que murió frente a la droguería. El esporádico cliente se encontraba en este lugar en compañía de una mujer. Cuando ingresan los atracadores, él empieza un forcejeo con uno de los atracadores que saca un revólver. Llegan hacia este mostrador y chocan con el mostrador y luego se ve cuando el cliente dispara al atracador. Según Carlos Mota, el fiscal que precluyó la investigación a favor del comerciante, este video fue clave para tomar esa decisión. La juez 21 penal de circuito le precluyó por establecer y probar la fiscalía que fue en legítima defensa y esta persona nunca estuvo presa. El caso se cerró y el comerciante fue declarado inocente. Ante una evidencia tan grande como es el video, queda claro que su actuar fue de verdad en legítima defensa y que no siempre los agresores logran su cometido, sino que a veces les sale el tiro por la culata, como se dice popularmente. Esta clase de videos para expertos en materia penal se convierten ahora en piezas fundamentales para resolver hasta los más difíciles casos judiciales. Un juego de niños terminó convertido en tragedia familiar. 4 pequeños hermanos se ahogaron cuando nadaban en un lago que se formó por las constantes lluvias. Esto ocurrió en Tusa, población de Cundinamarca, muy cerca a Bogotá. Los 4 hermanos Roballo Parra se escaparon de su casa para ir a nadar a este lago formado por las lluvias de los últimos días, donde se ahogaron, según su tío Juan Antonio Parra. Escaparon y se iban para el piscilago. Pasó esa tragedia que nunca esperábamos en ese momento. Los niños vinieron aquí a nadar, fue imprudente, por descuido, la mamá estaba ocupada en sus actividades del campo y cuando se meten a nadar pues se van hundiendo y se van hacia el fondo. Cuando Consuelo Parra llegó a buscarlos, se encontró con que su hijo de 4 años flotaba en el lago. Y nos metimos de una, pero entonces ella aceleró más y ella avanzó más que yo. Y cuando ella cogió al niño y lo sacó y me dijo, el niño está muerto. De inmediato iniciaron la búsqueda de sus 3 hermanas de 13, 10 y 8 años. Y traímos unos ganchos con varas largas
y ya pues empezamos sobre la lancha de la hacienda y empezamos el rescate de las niñas. La familia espera realizar las honras fúnebres de los 4 menores el próximo miércoles. Desde Susa, Cundinamarca, Edgar Velosa, Noticias Caracol. El gobierno nacional dejó al descubierto otro escándalo de corrupción, esta vez en el sector minero. Se trata de la entrega de títulos mineros con graves irregularidades. El ministro de Minas, Carlos Rodado Noriega, calificó el hecho como una piñata a la que hay que ponerle fin ya. Del desafío, la dimensión. Estas son las irregularidades. Títulos mineros en parques nacionales y páramos. El ministro de Minas explicó cómo funcionaba esta irregularidad y cuántos títulos se alcanzaron a expedir. Se expide la ley 1382, que prohíbe que haya actividad minera en zonas de páramos, el 10 de febrero de 2010. Y entre el 10 de febrero y el 27 de febrero se están expidiendo 12 títulos. Especulación con tierras mineras. Se entregaron títulos de pequeñas porciones de tierra cerca de grandes proyectos mineros. Hay 238 títulos con área menor a 1 hectárea. Para que unas personas se adueñen de estas áreas y obtengan un posicionamiento que les permite negociar con los 2 titulares vecinos. Títulos mineros sin control. Muchas solicitudes mineras están en cabeza de una sola persona. Prácticamente está hablando de 500 solicitudes hechas por 2 personas estrechamente relacionadas. Violación de derechos a mineros tradicionales. De algunas gobernaciones delegadas en donde se solicitan inmediatamente 3 títulos grandes que invaden zonas que van a ser de reserva especial y que se tramitan en unos tiempos ultra rápidos. Ante estos y otros hechos de corrupción, el ministro fue tajante. Se acabó la piñata de los títulos mineros en Colombia. Es decir, aquí, en esta institución, no habrá expedición de títulos de manera irregular. El gobierno entregó los expedientes a la Procuraduría y a la Fiscalía. Y coincidiendo con esta denuncia, Noticias Caracol conoció que además están embolatados más de 24.000 millones de pesos que Ingeominas le exigió pagar a la multinacional BHP Billinton por la explotación del yacimiento de ferroníquel en Cerro Matoso, Córdoba. El tema ya llegó a un tribunal de arbitramiento. De acuerdo con un informe de una auditora independiente, esa empresa desde 2004 hasta 2008 habría liquidado mal las regalías que debía pagarle al Estado colombiano. Por eso Ingeominas el año pasado le exigió desembolsar el dinero, so pena de cancelar la concesión de ferroníquel, pero meses más tarde el caso pasó a un tribunal de arbitramiento pese a que la ley no lo permitía. Encuentran que la autodeclaración que presenta Cerro Matoso para el pago de las regalías tenía una serie de deducciones tales como el pago del club de los empleados, el colegio, los aportes a la Fundación San Isidro, y que esos aportes sirvieron para deducir unos recursos que tenían que pagar por concepto de regalías por valor de 24.000 millones de pesos. Ingeominas sostuvo que ya solicitó a la Procuraduría una audiencia para conciliar, pero que en caso que no se llegue a una solución insistirá en la demanda. Y lo que corresponde a Ingeominas es demandar su anulación, dado que es un compromiso adquirido por encima de las disposiciones legales. La multinacional también se pronunció sobre el tema. Aunque ha habido avances en las conversaciones entre las partes, aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo. Según BHP Billinton, Cerro Matoso, localizado en Monte Líbano, Córdoba, es el segundo productor de ferroníquel en el mundo con 50.000 toneladas anuales. También uno con los costos más bajos de extracción. El tema será objeto de debate en el Congreso de la República en las próximas semanas. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, aseguró hoy que organizaciones dedicadas a la minería ilegal están financiando campañas políticas en el país. El jefe del Ministerio Público dijo que grupos guerrilleros, bandas criminales y delincuencia organizada ya no tienen como su primera fuente de recursos el narcotráfico, sino la minería ilegal. Por tal motivo, Ordóñez insistió que es necesario reformar el sistema de elección popular de alcaldes en Colombia. No solamente eso. Los integrantes de la poderosa familia Dávila Jimeno del Magdalena devolvieron al Ministerio de Agricultura los subsidios recibidos del programa Agroingreso Seguro. La familia Dávila inicialmente había pedido un plazo de 36 meses para la devolución de los dineros, sin embargo, cancelaron los 2.415 millones de pesos antes de la fecha prevista en 7 cuotas entre marzo y mayo de este año. Los 4 miembros de la familia Dávila están citados para el próximo miércoles 1 de junio a una audiencia de imputación de cargos por 7 delitos como peculado, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad de documentos, entre otros.
Las FARC destruyeron con explosivos un carro blindado de transporte de valores en el Cauca y se llevaron la caja fuerte. En los mismos hechos, un soldado que estaba de vacaciones fue asesinado, al parecer, porque lo confundieron con la escolta del vehículo. Destruido quedó el carro de valores que fue explotado por hombres armados en la vía que de Santander de Quilichao conduce a Cali. Según la policía, los asaltantes le atravesaron 2 camionetas a su paso, bajaron a los 3 ocupantes y luego hicieron estallar un explosivo para robarse la caja fuerte. Al parecer, miembros del sexto frente de las FARC detonaron un vehículo que venía al parecer de valores. Las autoridades aseguran que el carro no llevaba dinero. En el hecho, un soldado profesional que transitaba por el lugar en una motocicleta fue asesinado. Lamentablemente en los hechos, una persona que pasaba en una motocicleta, al parecer un soldado profesional, lo impactaron con armas de fuego y pensando que era la escolta de este vehículo. Fue exactamente en este punto, en la vía que comunica de Santander de Quilichao a Cali, en el kilómetro 84, en donde hace 3 meses también se hurtaron un carro de valores. Muy cerca de este lugar, sobre la misma vía panamericana, la policía tuvo que cerrar el tránsito vehicular porque junto a un puente encontraron 2 cilindros sospechosos. El personal de explosivos de la policía no encontró en su interior ninguna sustancia ni nada, estaban vacíos. A esta hora la circulación vehicular es normal entre Cali y Popayán. Murió uno de los 8 heridos que dejó un error militar en el Caquetá el pasado 10 de mayo. La víctima fue identificada como Jefferson Cuellar, de 18 años, quien falleció en una clínica de Neiva, víctima de las heridas recibidas con armas de fuego. Su cuerpo fue trasladado hoy a San Vicente del Caguán, donde lo esperaban centenares de habitantes y estudiantes que realizaron una improvisada marcha de rechazo. De los 8 heridos que dejó el error militar en una vereda de este municipio, 2 personas continúan hospitalizadas. La emergencia sanitaria y la alerta roja fueron declaradas hoy en Yopal, Casanare, por un gigantesco derrumbe que tiene sin agua potable a la ciudad desde hace 48 horas. La planta de tratamiento está destruida y la única vía que conduce al norte del departamento quedó inservible. Según la gobernadora de ese departamento, Casanare quedó partido en 2. Un enfermo que estaba atrapado al otro lado del derrumbe fue ayudado por la defensa civil a pasar en una camilla hacia Yopal. Como él, fueron centenares de viajeros los que cruzaron los casi 500 metros de carretera marginal de la selva, destruida por el deslizamiento del Cerro Buenavista cerca de Yopal. El director de Tránsito y Transporte de la Policía General Rodolfo Palomino coordinó la evacuación de quienes estaban atrapados. Ayudándole a las comunidades a hacer este paso peatonal, haciendo unos transbordos, una vía alterna sería supremamente costoso, implicaría más de 20 horas adicionales de viaje. La gobernadora encargada Martínez Donfrier describió así la crítica situación del departamento. En este momento queda el departamento fraccionado en 2, no tenemos comunicación con los municipios del norte del departamento. Pero hay otra situación grave. El deslizamiento tiene sin agua potable a Yopal, porque también destruyó la planta de tratamiento. Los más de 130.000 habitantes de Yopal han tenido que comprar agua en bolsas y galones. Que es tenaz la situación, no sabemos qué va a pasar, la incertidumbre es total. La ciudad fue declarada en emergencia sanitaria y en alerta roja por invierno. El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, propuso hoy que los partidos que a última hora cancelaron consultas internas que ya estaban previstas y que le provocaron una pérdida de miles de millones al Estado paguen de sus bolsillos la plata invertida. Hoy los voceros de diferentes organizaciones políticas hablaron del fracaso de esas consultas internas. Estos tarjetones quedaron reducidos a basura en las bodegas de la registraduría, luego que el pasado viernes, a última hora, varios partidos cancelaran las consultas en diferentes regiones. Eran 8.000 candidatos y quedaron 2.000. Las pérdidas para el Estado fueron millonarias. Por cada mesa que no instaló la registraduría, tuvo que pagar 2 millones de pesos. Y lo que es peor, es que hoy no hay una norma que castigue a esos partidos. Todo lo que se retiró después del 13 sí causa unos gastos que deberían, pero que no lo son, que deberían reembolsar los partidos. Por si fuera poco, las consultas le costaron a los colombianos 45.000 millones de pesos y solo votaron 1.300.000 sufragantes. Es decir, cada voto costó 34.000 pesos en promedio, lo que muchos consideran un fracaso.
Aquí lo que tenemos que pensar es en unos mecanismos de sanción seria a los partidos que señalan que van a consultas y finalmente no van a las consultas. Pienso que los partidos pueden hacer sus propias consultas cuando están organizados. Lo que tienen que es evaluar que cuándo es válida una consulta, cuándo no. Y creo que los partidos también tenemos una responsabilidad. El presidente del Congreso, Armando Benedetti, responsabilizó al presidente del partido de la U la baja votación. Como integrante de la U, a mí también me parece penoso que el partido de la U haya convocado a esas consultas que, como ustedes son, la votación es paupérrima, es bastante triste, no es decorosa para un partido como somos nosotros, y me pongo a pensar qué hay que hacer de verdad en la U. El partido de la U no participó de esa gestión pidiendo decenas, centenares de consultas. El gobierno espera que la Corte Constitucional apruebe la reforma política que contempla sanciones para los partidos. Pues estableciendo cuándo cabe la consulta, las sanciones a que están sometidos quienes se inscriben y luego no participan de la misma. Incluso el mismo domingo el Partido Conservador pidió la cancelación de consultas en 3 municipios. Perú se encuentra en la recta final de las elecciones presidenciales más reñidas de las últimas décadas. La hija del exdictador Alberto Fujimori, condenado a prisión, y un exmilitar asociado con Chávez están empatados. Por la trascendencia del evento, Noticias Caracol y El Radar encargaron una serie de crónicas a Felipe Zuleta, amplio conocedor de la historia y la política peruanas. Hoy nos presenta su seguimiento a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, con 36 años recién cumplidos, aspira a convertirse en la próxima presidente del Perú. Sin embargo, su candidatura genera incertidumbre, pues ella carga sobre sus hombros con las acusaciones de corrupción, violación de derechos humanos y compra de medios de comunicación por los que Alberto Fujimori, su padre, se encuentra actualmente condenado a 25 años de prisión. Candidata, ¿qué va a pasar con su padre si usted llega a la presidencia de la República? El proceso de mi padre va a continuar por la vía judicial. Sin embargo, los opositores y víctimas como el periodista Gustavo Gorriti, secuestrado por el régimen de Fujimori, aseguran que Keiko liberará a su padre. La hija va a ser lo que Cámpora fue a Perón, es decir, le va a abrir el camino del poder al padre. Primero va a servir para abrir la puerta de la cárcel. O sea, ¿tú crees que Fujimori sale porque sale si ella es presidente? Pero no me cabe la menor duda. En este sitio se encuentra recluido el expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión. Algunos dicen que desde aquí se maneja la campaña de su hija Keiko. A mi padre no lo he visto mucho. En los últimos ya 6 meses lo vi el día de Navidad. Y lo vi el día de... ¿Teme que acusen que se está haciendo la campaña al lado de su padre, donde está recluido, o por falta de tiempo? Por falta de tiempo. Prudencia. Por falta de tiempo no he tenido la posibilidad de ir a verlo, digamos, para estar pendiente de su salud. Y por eso hace un gran esfuerzo por negar políticamente a su padre, el expresidente Fujimori. ¿Cómo deslindarse? Bueno, es parte de la campaña política. Ellos están tratando de vincularme con los errores exactamente del gobierno de mi padre, pero yo soy Keiko Fujimori, yo no soy Alberto Fujimori. Sin embargo, el simple apellido Fujimori le trae votos. ¿Por quién vas a votar? Por Keiko. ¿Por qué por Keiko? Porque nos dio abajo, cuando entró Keiko, al año nomás dio luz allá abajo. Cuando entró el padre de Keiko, el Fujimori. Sí, rápido dio, no falta trabajo también. Se convirtió en la primera dama del Perú cuando sus padres se separaron durante el segundo mandato de Alberto Fujimori. Esa posición rimbombante pero inútil le abrió las puertas de la diplomacia, de la política y, dice ella, le amplió su amor por los peruanos desvalidos. Keiko oculta el apellido que la persigue. Se distanció de su padre cuando éste se hizo elegir por tercera vez a la presidencia y justo el día que Alberto Fujimori se posesionaba para arrancar su tercer mandato. El pueblo salió a las calles a protestar en una marcha que llamaron de los 4 Zulus. Este día marcó el principio del final de un presidente que tan solo 5 meses después pidió fugarse para el Japón, dejando atrás a sus hijos, entre ellos a Keiko.
Muchos años después, Keiko presenció tras una ventana cómo la justicia peruana condenaba a su padre. ¡Soy inocente! Keiko sabe que podría ser la primera mujer en llegar a la presidencia. Confía en el voto femenino. Es cierto que todavía hay un poco de machismo en nuestra sociedad. Sin embargo, las encuestas muestran, ¿no?, que hay ya predisposición a que las mujeres tomemos responsabilidades más grandes. De llegar a la presidencia, un gringo, Mark Vito Villanela, podría convertirse en el primer damo del Perú, como dicen en Lima. Yo espero que él siga su trabajo profesional, pero a la vez haga el trabajo social que la población espera. Por Keiko Fujimori van a votar millones de peruanos, sin importar su condición social o económica, porque creen que con ella las cosas seguirán bien y estables en materia económica. Y para conservar esa estabilidad, muchos prefieren borrar de su memoria los malos recuerdos del pasado antes que afectar la subsistencia del presente. Por eso hoy, por todas las calles de Lima, se escucha la misma canción que usara su padre en 3 campañas políticas. Exclamando con alegría y esperanza que al Palacio de Gobierno vuelva como presidente esta mujer a la que llaman la China. ¡China, China, China! Y si Keiko gana, lo único que esperan los peruanos es que el pasado reciente y doloroso no vuelva a pasar ante sus ojos. Mañana espere la historia de Ollanta Humala, el otro candidato a quien muchos temen por su parecido con Hugo Chávez. En Alemania, a 14 aumentó el número de muertos por una extraña bacteria adquirida al parecer tras consumir pepinos españoles. Ya son 1.200 las personas que se encuentran contagiadas. Ante el brote infeccioso, hoy el gobierno español anunció que le pedirá ayuda a la Unión Europea para paliar las multimillonarias pérdidas que han sufrido los agricultores. España estudia solicitar indemnizaciones y se comprueba que la bacteria no se obtuvo en ese país. Austria, Bélgica, Rusia y República Checa suspendieron la importación de algunas hortalizas españolas. Yemen fue escenario de una nueva jornada de violencia. Al menos 21 manifestantes murieron y 150 más resultaron heridos luego de que las fuerzas del régimen les disparó a quemarropa. Según testigos, los soldados abrieron un fuego contra la multitud que protestaba contra el régimen en la Plaza de la Libertad de la ciudad de Taíz. Las fuerzas de seguridad emplearon cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersarlos. El gobierno insiste en que los manifestantes hacen parte de la red terrorista Al-Qaeda y por tanto se niega a cesar la brutal represión contra el pueblo. En Miami, un muerto y 7 heridos, entre ellos 3 policías, deja un tiroteo ocurrido hoy en Estados Unidos. El incidente lo grabó un residente del lugar. Desde este edificio, un hombre que iba manejando un carro comenzó a disparar desde el vehículo luego de protagonizar un altercado con miembros de la policía. De inmediato, los uniformados respondieron y le dispararon. El atacante murió en el lugar. 4 personas que lo acompañaban resultaron heridas. Los hechos se presentaron durante este lunes festivo, denominado Memorial Day, cuando viajan miles de turistas a disfrutar de las playas de Miami. En Australia, un helicóptero de un canal local captó las impresionantes imágenes de un tornado marítimo que acechó al pueblo de Terrigal, muy cerca a Sydney. El ciclón avanzaba con una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora y, según residentes de la zona, dio origen a 3 tornados más que azotaron al norte de Sydney. El paso del tornado causó fuertes precipitaciones en la región que dejaron algunas inundaciones. Una férrea defensa a la autonomía que debe tener la entidad encargada de regular la televisión en Colombia hizo hoy el senador Jorge Hernando Pedraza durante un foro sobre ese tema celebrado en Garagoa, Boyacá. El congresista advirtió que dicho organismo debe ser independiente, autónomo y más participativo. El senador Pedraza fue enfático en señalar que lo que hay que hacer es reformar la actual Comisión de Televisión, pero manteniendo su independencia, pues de lo contrario se abriría la puerta a abusos de poder político. Hoy pienso que aquellos enemigos viscerales de la Comisión Nacional de Televisión podrían arrepentirse el día de mañana, porque son las primeras víctimas cuando un gobierno que ojalá no aparezca en Colombia, al estilo del corte chavista, haga para sí el manejo de la televisión. Imagínense ustedes volver al esquema del manejo de noticieros. Y aunque reconoció que la actual Comisión de Televisión no es del todo censurable, pero tampoco defensable, advirtió que la entidad que la reemplace debe ser autónoma y más participativa. En donde tengan participación verdaderamente los televidentes, que ahora se llamarán de acuerdo
a los parámetros de la nueva televisión, es decir, de la televisión digital teleactuantes, que somos 46 millones de colombianos y no hay un vocero de los colombianos. El ministro de Tecnologías, por su parte, explicó por qué quieren acabar la Comisión de Televisión. Porque no estaba haciendo bien su papel y no lo hace bien hoy en día. El senador Pedraza propuso además crear una superintendencia de tecnologías que vigile el funcionamiento de todos los servicios de telecomunicaciones. En Garaguá, Boyacá, Henry González, Noticias Caracol. En nuestro especial de Brujas viajamos hoy hasta Fredonia, Antioquia, la cuna de los personajes que dieron vida a la novela de Germán Castro Caicedo, un municipio en el que siguen vivas leyendas y supersticiones sobre apariciones y maldiciones. La bruja Amanda nació en este municipio cafetero que por las mañanas se envuelve entre la niebla porque está encaramado en lo alto de la cordillera. Es un pueblo muy alegre, con calles empinadas sin un solo centímetro plano. Es una escalera, pero una escalera llena de música. Así se refiere el autor de La Bruja al municipio de Fredonia. Llegamos hasta aquí siguiendo el rastro de los personajes de esta historia y encontramos que muchos fredonitas se creen víctimas de una maldición. Uno de ellos es este investigador y escritor. Un cura maldijo el pueblo por la maldad que existía en esos tiempos. Nuestros antepasados le dieron mucho auge a esa brujería cuando tenía toda esa oportunidad de hacerse libremente. Raíces, mucho cuidado con el embarazo. Los recuerdos de las adivinadoras mencionadas en el libro aún están muy frescos. Elvia Vázquez conoció a la profesora Amanda. Pues yo no sé pues hasta dónde llegaría la brujería de ella, pero yo sé que sí le gustaba mucho todo ese tema de las cartas. Esta es la calle de la Barra en el centro de Fredonia. Se hizo famosa por el personaje que habitaba en esta casa. Era la bruja mayor, la maestra de Amanda, consultada por políticos y narcotraficantes entre muchos otros clientes. Vivió en la segunda planta durante 21 años. Ya no está, pero su poder sigue vigente. Aquí en el día de la noche se sienten ruidos. Ahora la llaman la Casa de los Espantos. Y ante tantos eventos sobrenaturales, los vecinos se acostumbraron a lo inexplicable. Siente que llegan personas, se queda esperando que alguien entre, se escuchan hasta las llaves, pero no aparecen. No aparece nadie, pero uno se familiariza pues como con tanto ruido. De todas maneras los niños sienten miedo, pero a uno le toca vivir en lo diurno. Cuando tenía yo el comedor acá arriba, el comedor yo lo bajé para la casa, el comedor movían los tabletes, no lo movían así como para caer, sino arrastrado. En este municipio son muy frecuentes las historias de espantos. En estos días se murió un señor y cuentan que allá en el hospital se montó una bruja y se carcajeaba cuando se murió el señor. Estaba en la morgue, en el laboratorio del hospital, cuando sentí una risa muy extraña. Una risa burlona, pero bastante duro y como tenebrosa. En Fredonia también recuerdan a Jaime Builes, uno de los primeros narcos que logró infiltrar las altas esferas de la sociedad antioqueña, incluso antes que Pablo Escobar. Como llegó con tanta plata, todo el mundo vivía era en torno a don Jaime. Don Jaime se sentaba en el atrio y eso hacía unas mesadas inmensas y trago para todo el mundo, serenatas con mariachis, lo que nunca en la vida se había visto en Fredonia. Mi papá fue muy pobre, mi papá era un mulero. Jaime Antonio, el hijo adoptivo del capo, heredó varias de sus haciendas y riquezas. Hoy no tiene nada. Lo que por agua viene, por agua se va. La vi barata. Es una rica de 1000, la vi en 20. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a gastar, pero nunca a multiplicar. Así desfilan uno a uno los protagonistas de esta historia de aquelarres, traquetos, religión y política, que se inspiró en un pueblo y terminó por convertirse en reflejo de la historia de Colombia. De que las hay. Y hoy entraron en funcionamiento los dos puentes de la calle 100 con carrera 15, cuyo costo se aproxima a los 35.000 millones de pesos. Con pitos y en medio de una gran expectativa, recibieron los bogotanos una de las mega obras más esperadas en la capital. Se calcula que más de 4.000 vehículos transitarán por hora por estos dos puentes. Más de 700 obreros y 30 ingenieros trabajaron las 24 horas del día, incluidos domingos y festivos, para entregar la obra en menos de un año.
Y mucha atención que la Cámara de Representantes acaba de aprobar en último debate el aumento de las penas para los menores de edad que cometan delitos como homicidio. La medida hace parte del proyecto de convivencia y seguridad ciudadana. Los detalles los tiene Marcelo Ulloa desde la plenaria de la Cámara de Representantes. Marcelo, buenas noches. Muy buenas noches. La Cámara de Representantes acaba de aprobar en último debate uno de los artículos gruesos del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. El más importante, establece penas entre 2 a 8 años para los menores de edad que incurran en delitos como secuestro y homicidio. De esta manera, esos menores ya no recobrarán la libertad apenas cumplan los 21 años de edad. El segundo artículo, y también importante, tiene que ver con la sanción que se le impondría a esos menores que incurran o que protagonicen actos de delincuencia o desórdenes en escenarios públicos. No se les permitiría durante este periodo el ingreso a esos lugares. Y por último, se ha aumentado las penas para aquellas personas que utilicen los menores de edad para cometer delitos. En la información que les entrego a esta hora desde el Congreso de la República, Marcela Ulloa, Noticias Caracol.